Lo anunciábamos. Está aquí con nosotros Dayan Rodríguez, presidenta de la Federación Nacional de Organizaciones LGBTI, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales. No sé si es que me corrige si me equivoco en cuanto a la significación de estas siglas. Bienvenida, Dayan. ¿Qué decir frente a la aprobación de esta ley de Servicio Nacional de Gestión de Identidad y Datos Civiles, que contiene algunos contenidos que se han controvertido a lo largo de la discusión, del debate, del análisis? Por ejemplo, el hecho de que pueda constar en la cédula el tema género y no sexo, como es en la actualidad, que va a ser optativo a partir de los 18 años. Se habría querido de que sea generalmente, de que ya conste definitivamente género y no sexo, pero la ley establece que a los 18 años usted puede establecer cómo se identifica. Bienvenida, con esto arrancamos, El País de Escucha, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación y si eran correctas las siglas. En efecto, en el año 2012 la Asociación Silueta X, el Proyecto Transgénero y Bolivarianos Diversos presentamos a la Asamblea Nacional en su debido momento las llamadas reformas a la Ley de Registro Civil en materia de identidad de género. En ese momento nosotros, por supuesto, habíamos solicitado que se incluyera el género como un dato universal dentro de la cédula de identidad para todos los ecuatorianos, bajo el artículo 11, numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador. Prevaleciendo evidentemente el tema de que el género es un derecho público y el sexo como derecho privado. Sin embargo, en esta nueva ley, que completamente es una ley, valga la redundancia, la Ley de Servicio de Datos Civiles y de Identidad, que ya se aprobó el día de ayer, incluyeron al género como un dato opcional. Nosotros consideramos que, a pesar de que no se lo haya incluido como nosotros esperábamos desde la primera ocasión, el género universal, de igual forma significa un avance muy importante dentro del país, porque nos dará la oportunidad, evidentemente, de poder a la ciudadanía, más que todo, que desconoce sobre el género como un derecho público y el sexo como un derecho privado, que inicie un debate profundo, porque si usted revisa a las personas, a la ciudadanía en general y pregunta sobre la diferencia entre sexo y género, todavía no lo entienden. Entonces consideramos que mediante... ¿Cuál es esa diferencia? Para que la gente que le esté escuchando en todo el país, le están escuchando en Guayaquil, en Quito, en el oriente, en la costa, ¿cuál es el concepto que debe tener clara la ciudadanía y la diferencia? Sexo se rige a caracteres biológicos y anatómicos de la persona, y género a la construcción social, cómo la sociedad delimita el comportamiento a partir de estas características biológicas o anatómicas. Por ejemplo, yo nací biológicamente varón, eso nadie lo va a cambiar. Por muchas operaciones que yo me realice, yo voy a morir varón, ¿sí? Pero asimismo el Estado debe reconocer que yo tengo un género femenino. Se autoidentifica exactamente como género femenino. Y públicamente debo de ser tratada en género femenino. Eso es lo que... Porque así se siente, porque así se considera. Exactamente. Porque así quiere que le conciban. Exactamente. Entonces, no hay cómo confundirse ni perderse, ¿no? En su caso, por ejemplo, usted nació biológicamente varón, pero tiene un género masculino. No hay ningún inconveniente en eso. Yo me siento feliz con ser masculino. Perfecto. Entonces, en mi caso, hay una diferenciación que no es muy común dentro de la sociedad. Eso, a partir de esta aprobación de la ley, me va a dar la oportunidad a mí, suponiendo que ya pasó el veto presidencial y entra en vigencia la ley, del día de mañana, suponiendo que fuese así, ir al registro civil y solicitar el cambio de género en el documento de identidad yo. ¿Y cómo debería constar ahora? Si en su yo cédula de identidad ahora consta como masculino. Sí, dice sexo, aparte de que hay una inconsistencia, dice sexo masculino, debería decir sexo varón o hombre, ¿ya? Pero dice sexo masculino, entonces recordemos... macho, hembra. Exacto, macho o hembra, o macha en mi caso, bueno. Pero lo importante justamente es que me dará la oportunidad a mí, a las personas trans, intersex, más que todo, quienes rompemos el molde del estereotipo de género, de ser llamados públicamente como nosotros deseamos ser llamados. Entonces, por ejemplo, si yo voy en este momento con la actual cédula a cualquier institución pública o privada, mucha gente me trata en masculino y dicen, no, lo que ocurre es que aquí dice que usted nació masculino. Pero ahora, como voy a cambiar de género en el documento de identidad, entonces ya no va a haber ni siquiera
esa discriminación solapada a través del registro civil, porque va a decir femenino, e inclusive si alguien se atreve a tratarme en masculino, ya con este documento de identidad yo puedo iniciar acciones legales plenas por discriminación. Eso es en el caso de la población trans intersex. En el caso de los homosexuales que no necesitan cambio de género, ni de los heterosexuales, como entiendo es usted, que tampoco necesitan cambio de género, podrán también tener la oportunidad de solicitar el cambio de género con esta concepción clara de que el género es un derecho público y el sexo es un derecho privado. La ley del registro civil desde la década de los 60 nos ha hecho creer que el sexo debe estar expuesto públicamente, cosa que no debe de ser así. Y por eso es que se lo ve natural, ¿no? Que tengamos el sexo en el documento de identidad. Entonces, si un ciudadano homosexual o heterosexual se da cuenta de este derecho que está siendo vulnerado, podrá solicitar el cambio de género en el documento de identidad. Eso deslegitima los discursos que se escuchan en redes sociales y en algunos medios de comunicación por parte de gente que trata de deslegitimar este proyecto de ley que nos parece muy importante y por supuesto es un avance en derechos humanos al tratar de decir que es un apartheid o al tratar de decir que es una ley discriminatoria. No es discriminatoria porque no está separando solo las personas trans. Está dando la oportunidad a todos los ecuatorianos de cambiar el género en el documento de identidad. Ahora, tal como establece la norma, que de ser aprobada, de ser dada luz verde por el presidente de la República, está muy bien que eso haya sucedido, porque no me imagino que los padres, cuando nacen, tengan que analizar algún aspecto adicional para saber qué es lo que va a pasar en el futuro. Es decir, deben inscribirle cómo biológicamente nace la persona, o varón o mujer. Y posteriormente, cuando ya tenga su mayoría de edad, aquella persona con este derecho que le da la ley podrá cambiar de acuerdo a cómo se sienta. Y eso es absolutamente correcto, porque en otros casos se pensaba que eso debía cambiar de manera general, que no sea optativo, que en vez de sexo conste género, pero ahí género tendría que determinar igual el padre y la madre cuando nace la persona. Sí, pero en este caso, con la ley aprobada, no va a ser así, porque la ley evidentemente permite que a partir de los 18 años sea la persona que... Pero me parece lo más adecuado, no sé si me equivoco, me parece está muy lo bien. Más sabio. Aunque hay opiniones y opiniones, Dayan. Pamela Troya decía ayer, el gobierno se ha encargado de dividir las organizaciones y no solamente las sociales. Usted mira, y ponía como ejemplo, en el caso indígena hay la CONAIE y la Alianza Indígena, una en contra de las acciones del gobierno y políticas del gobierno, y la Alianza Indígena creada para apoyar las acciones del gobierno. En cuanto a los maestros, la UNE y la Red de Maestros, en cuanto a los trabajadores del FUD y la CUT, y también dice que hay organismos y dirigentes funcionales al gobierno que han apoyado todo lo que ha planteado el oficialismo. Y ahí le ubica a usted, es decir, se ha dividido porque no están conformes con la aprobación y las características de esta norma. Un pronunciamiento reciente y en este mismo medio de comunicación. A mí me parece, yo estimo que son cuestiones demasiado básicas y simplistas, o sea, tratar de dividir la situación en quiénes están a favor y quiénes están en contra, quiénes son amarillos, quiénes son rosados, o sea, eso creo que a ver, la Asociación Silueta X es una de las organizaciones que ha venido trabajando en temas de derechos humanos y voy a hablar específicamente de los temas LGBT. Primero paso por el tema LGBT y luego por el tema político. Perfecto. El tema, justamente aquí, nosotros cuando hemos tenido que hacer un llamado al gobierno, lo hemos hecho. Y eso, lamentablemente, no es difundido ampliamente por los medios de comunicación. Como por ejemplo, cuando nosotros conseguimos la primera reunión con el señor presidente el 13 de diciembre del 2013, llegamos a unos acuerdos, el acuerdo 21525, no se estaban cumpliendo.
tuve la oportunidad de dar unas declaraciones justamente por el tema de la ley de comunicación en Ecuavisa y aproveché el espacio para hacer un llamado al gobierno para que a su vez haga un llamado a su cartera de Estado y se cumplan los acuerdos del 13 de diciembre del 2013. Acciones como esas, personales y también organizacionales, nosotros hemos hecho haciendo llamados de atención al gobierno. Vuelvo a repetir, me parece algo simple, básico y sobre todo binarista tratar de dividir en que si estamos a favor o estamos en contra. La organización la que yo dirijo y ahora la federación, con varias organizaciones, siempre hemos tenido esa predisposición de diálogo pacífico, ¿sí? Que nosotros no actuemos como ellos, no, nosotros que no actuemos como actúan otras organizaciones tratando de deslegitimar, desprestigiar, ese no es nuestro discurso. Nosotros creemos que para llegar a acuerdos fundamentales es justamente sentarse y dialogar de una manera respetuosa. En mi Twitter usted no podrá encontrar insultos contra nadie. Y yo actúo así y las organizaciones que están trabajando justamente en la Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBT trabajamos de esa manera. A quienes no les guste no significa que nosotros estemos justamente alineados al gobierno. Eso no tiene nada que ver en absoluto y vuelvo a repetir, me parece una visión simplista. Pero esa es una percepción de también activistas que han estado al pie de la lucha por Pamela defensa Troya de los apenas derechos. tiene cerca de 3 años, discúlpeme. Yo llevo cerca de 8 años dentro del activismo. Yo creo que y considero que justamente hay personas que han alcanzado un tema sumamente mediático dentro del país y que lamentablemente lo están utilizando de una manera negativa. Una cosa importante que hay que reconocer es que si, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con una ley, no puedo decir que toda la ley en su totalidad no sirve. Y me parece también absurdo. Si yo no puedo conseguir matrimonio igualitario a través de la legislación ni la adopción, la única vía que tengo justamente aquí en el país es la Corte Constitucional. Ese es donde debe de apuntar el tema del matrimonio igualitario. Porque de incluirse el matrimonio igualitario dentro por ejemplo, de la ley que estaban diciendo ahora último, que era discriminatoria, evidentemente iba a tener un veto porque es anticonstitucional. Y para cerrar el tema de la política, yo participé... En cuanto a la política, usted fue candidata de ruptura de los 25. Exacto. Ruptura de los 25 evidentemente era un partido político que estaba en contra del gobierno. Yo participé justamente de candidata a asambleísta y en esa ocasión yo justamente me postulé y en ningún momento tampoco hice declaraciones en contra del gobierno. Lo que sí puedo considerar es que mi participación política tenía un enfoque justamente de inclusión y participación ciudadana, que lo vuelvo a reconocer. Lo pude encontrar dentro de la ruptura de los 25. Me gustaron justamente sus lineamientos y sobre todo su visión inclusiva en relación a las poblaciones históricamente discriminadas. Sin embargo, habían muchas personas que evidentemente eran de otros partidos políticos que también ingresaron a la ruptura y tenían otro discurso. Eso no significa que evidentemente yo hubiese tenido también un discurso contrario. No tengo ningún discurso ni contrario ni a favor. Simplemente lucho por los derechos de la comunidad. Eso quisiera aclarar. Bueno, ahora... El hecho de que quede en manos de los jueces, porque así determina la ley aprobada ayer en la Asamblea Nacional, la posibilidad de que una persona sola pueda adoptar o una pareja homosexual, sea conformada por 2 hombres o 2 mujeres, que quede en manos de los jueces, le parece correcto, que no haya cambiado, de que hubiese sido peor que hayan puesto un candado total, claro. Exacto. Pero hay normas como, por ejemplo, el Código Civil y la Ley de la Niñez y Adolescencia que podrían contrariar porque hay aspectos y características específicas en torno al puntual tema de la adopción. Ahí entra el ejercicio de ponderación de derecho que por supuesto eso conoce ampliamente la Corte Constitucional. Constitución, que es el instrumento de jerarquía suprema en cuanto a otras leyes orgánicas, cuando revisamos secundarias. Una ley suprema como es la Constitución de la República del Ecuador podemos encontrar un sinnúmero de articulados como por ejemplo el reconocimiento a la libre determinación de la personalidad, etcétera, etcétera, que podrían ser contrarios por ejemplo al candado constitucional de no permitir el matrimonio ni la adopción. Ahí es donde entra en juego el tema de ponderación de derechos dentro de una misma ley. Y eso la Corte Suprema lo podrá determinar. La justicia. Eso le parece que es algo positivo. Claro, que haya quedado igual que como está ahora, porque ahora los jueces son los que determinan. El ejemplo muy claro con temas, por ejemplo, específicamente hablando de adopción en Colombia.
En Colombia no tienen ningún ley que evidentemente pueda amparar el matrimonio ni la adopción. Sin embargo, a través de una querella legal en la Corte Suprema de Colombia, consiguieron la adopción en este momento y ya es un tema, se creó el precedente legal y por supuesto ahora todos los colombianos, sobre todo de las parejas homosexuales, pueden adoptar. Lo mismo tendría que pasar aquí en Ecuador. Es una cuestión de pensar realmente cuál es el enfoque de trabajo. Si la legislación no me permite el matrimonio ni la adopción, hay otras vías. Y vuelvo a insistir, no porque el hecho de que no se haya incluido el tema del matrimonio o la adopción dentro de la ley significa que toda la ley no vale. Eso es absurdo y eso evidentemente tiene que ser expuesto como se lo está haciendo en este momento. Hay muchos colectivos que están muy molestos, pero por supuesto hay otros colectivos que estamos muy de acuerdo en que se haya incluido, por ejemplo, el tema de mi género en la cédula, que lo hemos venido luchando desde el año 2012. Pero ¿acepta usted que existen división de criterios, división inclusive por supuesto, eso en hay el activismo LGBTI? ¿Y eso ha sido obra del gobierno o por obra y gracia de las posiciones asumidas por autodeterminación de cada una de las organizaciones? Exactamente, ni siquiera de las organizaciones, de las mismas personas. Dentro de una misma organización hay criterios diferentes, o sea, no me parece que tenga que ver algo con la intervención de alguna institución o alguna persona, o sea, eso me parece demasiado, eso es como, no sé, decir que uno no tiene personalidad, en pocas palabras, o sea, así de simple. Yo ya he aclarado justamente las temáticas que tienen que ver cuando nosotros hemos estado a favor y cuando nosotros no hemos estado de acuerdo con el gobierno, lo hemos dicho frontalmente y vuelvo a repetir. Las otras organizaciones, cuando nosotros hacemos llamados de atención al gobierno, no les da nada por difundirlo en redes, pero sin embargo, cuando hacemos acuerdos, llegamos a logros importantes como lo hemos logrado el año pasado en la Unión de Hechos, discúlpenme. Y le voy a hacer una sola pregunta a todos los ecuatorianos y sobre todo a la población LGBT. ¿Quiénes han conseguido más con el diálogo y con las estrategias que hemos estado desarrollando con el gobierno, que hemos sido nosotros, o aquellas personas que se pasan insultando en las redes sociales, convocando a marchas, etcétera, etcétera, contra el gobierno? ¿Ellos han conseguido algo? Esa es sola mi pregunta, nada más. No tengo ninguna otra pregunta y quiero que quede en la reflexión de todos los ecuatorianos. Ahora, nosotros hasta el momento hemos conseguido 2 leyes fundamentales, el tema de la unión de hecho y el tema de el reconocimiento de las poblaciones trans en el documento de identidad, sin mencionar el tema de salud, de educación, empleo y justicia. Bueno, ahora en cuanto no estoy diciendo que es una maravilla, pero por lo menos estamos avanzando. En cuanto, Dayan, al hecho de que los medios de comunicación no han difundido lo suficiente, yo le quiero recordar que con usted hemos tenido varios diálogos y a lo largo de un proceso, incluso cuando fue candidata, en Guayaquil, en Quito, hemos dialogado por teléfono en varias oportunidades y hemos seguido de cerca el proceso. No sé qué medios de comunicación han querido obviar la posición de ustedes, pero nosotros hemos sido abiertos, claros, categóricos y apenas ha habido algo que informar sobre ustedes, bajo nuestro punto de vista particular, evidentemente los hemos convocado. Me refiero a que cuando uno hace algún tipo de criterio debería de tener todos los argumentos necesarios, ¿no? Entonces, si yo estimo que una persona se encuentra solamente alineada a esta posición, debería revisar todos los antecedentes de esa persona. Entonces, eso no se hace, por lo menos en mi caso. No se revisan todos los antecedentes. Nosotros incluso también enviamos una carta al presidente cuando en alguna ocasión tuvo un desliz en su forma de expresarse en relación a la diversidad. Eso tampoco no lo difundieron ampliamente. Entonces, vuelvo a repetir, cuando nosotros hacemos llamados de atención y se supone que somos los que estamos alineados al gobierno, no los difunden ampliamente. Pero cuando llegamos a acuerdos no están y logros, alineados al gobierno. No, porque somos organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos. Si yo paso nuevamente a la política, podríamos estar conversando de este mismo tema nuevamente. Ahora, Dayan, también el proyecto establecía de que no conste el estado civil en la cédula. Eso no pasó y va a constar el estado civil en la cédula. Eso es positivo porque en una sociedad machista como ha sido concebida y así definida como la ecuatoriana, yo me podría pasar de vivo pues en determinado momento, o cualquiera de los ecuatorianos, y ha pasado en el momento porque en la cédula dice casado, soltero, viudo, y muchas veces yo puedo pasar por el mundo engañando a cuanta incauta pase por mi camino. Digo yo, eso es positivo, de que conste soltero, casado, viudo, divorciado, para poder entender, porque muchas veces uno no utiliza el anillo si es que es casado por el eclesiástico, en ese caso, los creyentes. En tal virtud, hago esta reflexión para escuchar su opinión y su criterio. 2 cosas importantes aquí. Primero, hablar de la ley y segundo, de la posición de los LGBTs en relación a esto. A ver. Los LGBT supuestamente que usted dice que
están en oposición a nosotros. Si se hubiese eliminado el tema del Estado civil dentro del documento de identidad, respondía justamente al sistema patriarcal, en donde, como usted lo acaba de decir, cuando un hombre es divorciado no pesa tanto socialmente, pero si una mujer en su documento de identidad sale divorciada, es como de doble uso, es como más estigmatizante. Con antecedentes. Exactamente. Entonces, para evitar eso, justamente la Comisión de los Gobiernos Autónomos y Descentralizados estimaba eliminar justamente el Estado civil del documento de identidad. Ahora, sin embargo, a pesar de las solicitudes que se hicieron, se lo dejó en el documento de identidad. Pero le pongo del otro lado, en el caso de la estigmatización, claro, yo estoy de acuerdo, pero en el otro caso, hay posibilidades de que alguien que le esté engañando a una persona diciendo que es soltera, y eso sucede a diario, por eso puse el ejemplo, que le diga yo soy soltero. Sí, quizás hubiese sucedido y por eso me parece muy buena la reflexión en la que se haya dejado el Estado civil dentro del documento de identidad. Ahora, la posición de estos colectivos. Si nosotros revisamos las noticias de los periódicos y de los medios de comunicación del año 2014 de estos colectivos que usted me acaba de mencionar y de las próximas personas que incluso va a entrevistar, se va a topar con gente que decía que supuestamente el reconocimiento del Estado civil dentro del documento de identidad era una dádiva del gobierno y que no servía, que ni siquiera evidentemente justificaba toda la lucha que nosotros llevábamos adelante con el tema del reconocimiento del documento de identidad. Ahora, cuando salió la tentativa de que desapareciera eso del documento de identidad, era el mejor derecho que se había conseguido y que era imposible que lo sacaran y que por lo tanto iba a ser una ley discriminatoria. Yo llamo a la ciudadanía y sobre todo a la comunidad LGBT a analizar estos dobles discursos de estas personas en las cuales dicen una cosa para su conveniencia a partir del momento coyuntural y posterior lo cambian. Yo considero, y a mí me gustaría que me saquen alguna cosa en la que he dicho en algún momento algo y luego lo he cambiado, porque así no ha pasado por lo menos con mi persona. Ahora, eso quiero dejar sumamente transparente, porque estos colectivos, ni siquiera son colectivos, son personas que se autonominan y se ponen una etiqueta de una organización o de una campaña. Y estas personas dicen una cosa en un momento cuando les conviene y luego lo cambian, como ha pasado justamente con el tema del Estado civil dentro del documento de identidad. Dayan, ¿qué otro aspecto usted considera importante en favor de los derechos del grupo que usted representa en la norma? Y con esto vamos a concluir. Hemos sido claros en los temas quizá más polémicos, no sé si es que se me escapó alguno. No, justamente abordamos los tres más importantes, que era el tema del reconocimiento del género en el documento de identidad, que sea también a partir de los 18 años y que por supuesto el tema de la afiliación y de las uniones de hecho sean derivadas a la Corte, ¿no? Entonces a mí me parece interesante y sobre todo un avance muy importante dentro del país y eso justamente nos va a permitir que en otras ocasiones podamos alcanzar otros derechos que evidentemente se despliegan de los mismos. Muchas gracias, Dayan. Gracias también. Un gusto haber compartido con usted este espacio y aquí su opinión ha sido respetada porque sale absolutamente todo. Aquí no tenemos posibilidades ni de editar ni de cortar. Simplemente mucho. Le pregunto y usted responde. Exacto. Muchas gracias, Dayan. Gracias también. Dayan Rodríguez, presidenta de la Federación Nacional de Organizaciones LGBTI, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales.